orificio que hace pasar el agua más lentamente. El cuerpo intermedio o cuerpo 3 es el dosificador. Tiene un material que hace que el agua pase más lentamente. El cuerpo inferior o cuerpo 2 es el cuerpo en el que el agua se condensa y pasa por los orificios para poder regar la tierra. Y el material absorbente está formado por un gramo de poliacrilato sódico metido en una bolsa transparente y atado con una brida a la boca de la botella del cuerpo inferior. Nuestro segundo proyecto fue el proyecto AMBER-EP, que son ambientadores ecológicos reciclables por evaporación en envases PET. Consiste en unos ambientadores ecológicos que se pueden cambiar cada cierto tiempo. Tenemos un proyecto en fase de desarrollo que es el proyecto GeneYou, que es el generador de electricidad por lluvia, del que luego os contaremos más. Pero para llegar a diseñar estos 3 prototipos hemos seguido nuestra metodología cíclica I+D+I. Mostraremos ahora las investigaciones en azul, los desarrollos en verde y las innovaciones en amarillo. En el caso de las investigaciones, usando el método científico, hipótesis, objetivos, materiales, experimentos, toma de datos, análisis de resultados y conclusiones. La aplicación de nuestra metodología I+D+I en el proyecto de ERECAL. La primera investigación en la que queríamos saber si el polímero de los pañales ralentizaba la evaporación del agua. Cogimos unos tapones que los llenamos de polímero, una cantidad pesada y una cantidad pesada de agua. Y cogimos otros tapones que solo los llenamos de agua, todos tapados por la parte inferior de botella. La conclusión es que el poliacrilato sódico ralentiza la evaporación del agua. Después de esto decidimos desarrollar un dispositivo de riego para el campo que estaba formado por 2 partes, por 2 cuerpos. Lo plantamos, pero ese día llovió mucho y se nos llenó entero de agua, entonces decidimos innovarlo. Una de las primeras innovaciones fue que le pusimos un cuerpo intermedio para que el cuerpo inferior no se saturara tanto de agua. Otra innovación fue que le pusimos pétalos al cuerpo 4, sobre los que hicimos una investigación para ver qué tamaño era el más adecuado para recoger agua. Nosotros seguimos nuestro ciclo en el cual decidíamos ver que con cuántos pétalos en nuestro cuerpo superior podríamos recoger más agua. Después de varios experimentos con distintos modelos, vimos que el más eficiente para nuestro dispositivo era el de la hoja mediana, ya que recogía una media de 300 gramos. Seguimos con otra investigación, en la cual decidimos ver si había otros materiales absorbentes que sirviesen para nuestro proyecto. Hicimos varios experimentos en los cuales con un tapón de botella nuestros materiales, los cuales fueron esponja de baño, polímero, arena de gato y toallitas secadas y algodón, los pesábamos día tras día. Tras nuestro experimento, uno de ellos fue uno cualitativo. El primer cualitativo fue que tras el mismo tiempo el 33% de la masa se evaporaba en el agua sola, el 29% de la masa en la arena de gato y el 11% en el algodón. En un cuarto experimento cuantitativo, tras 2 días y medio de evaporación, el 30% era para el polímero y el 64% para la esponja de baño. Nuestras conclusiones fueron que tras todos nuestros experimentos, los materiales que más nos servían eran el polímero y la arena de gato, volviendo a ser el mejor el polímero. Tras nuestras innovaciones e investigaciones se desarrolló nuestro dispositivo, el cual constaba de nuestro cuerpo inferior con la bolsita, el cuerpo intermedio al cual se añadió la arena de gato y el cuerpo superior con sus respectivos pétalos medianos. Seguimos con otra investigación en la cual decidimos ver si nuestro dispositivo funcionaba.
Tras varios estudios de campo, en los que con una maceta, con la misma cantidad de tierra y un derecal al que se le echaba la misma cantidad de agua, se medía la humedad con un higrómetro. Nuestros resultados no fueron muy concluyentes, ya que el higrómetro variaba dependiendo de la profundidad a la que estuviese. Después hicimos una innovación sobre el cuerpo 2. Era tan importante el hecho de que el agua condensada en estas paredes no volviese a la bolsita, porque decidimos hacer los orificios desde dentro hacia fuera, con un soltador. Esto hacía que el agua saliese por nuestros 29 orificios y la tierra no entrase en nuestro dispositivo, ya que el cuerpo inferior quedaba enterrado. Siguiendo con nuestro ciclo I+D+I, comenzamos una nueva investigación. Esta vez necesitábamos que los pétalos del cuerpo 4 fueran todos del mismo tamaño. Para ello buscamos en internet varias imágenes de cómo dividir un círculo en partes iguales y finalmente lo que hicimos fue construir un polígono de 12 lados inscritos en la circunferencia. Luego realizamos un estudio de campo para ver si tras todas las investigaciones, desarrollos e innovaciones que le habíamos aplicado al derecal, este funcionaba tal y como deseábamos. Para ello plantamos 4 macetas, 2 con derecal y 2 sujetos blancos. Y para medir la humedad, lo que hicimos fue coger muestras de cada maceta con crisoles y mediante desecación fuimos viendo la evolución de la cantidad de agua presente en la tierra de cada maceta. Si analizamos la tabla, vemos que la maceta que tiene derecal tiene un porcentaje de agua evaporada de un 55 y un 63%, y las que no lo tienen de un 65 y un 70%, por lo que de media concluimos que se ahorraba un 10% de agua. Luego nos dispusimos a seguir investigando. Esta vez intentamos encontrar un material que filtrara más lentamente el agua en el cuerpo 3, ya que si llovía mucho, todo el derecal se llenaba y esto dañaría la planta. Además, también incorporamos unos orificios en la parte superior que harían que cuando se llenara el derecal saliera por los lados el agua. Para encontrar el material, los candidatos fueron 4: tierra, arena de gato, esponja y serrín. Y concluimos que el más adecuado era el serrín, ya que además de filtrar el agua lentamente, también era el más ecológico. Pero surgió un inconveniente, y es que el serrín, aparte de filtrar el agua muy lentamente, también absorbe mucha agua, que no va a parar a la planta y se pierde. Así que decidimos colocar una gasita entre el serrín y el tapón y realizamos el experimento. También realizamos un segundo experimento de velocidad de filtrado. Si analizamos la tabla, lo que concluimos es que en una primera precipitación, el agua recogida es una cantidad muy pequeña comparada con la que se precipita, y tiene una velocidad de filtrado de 8,56 gramos en minuto. Pero en una segunda precipitación era mucho más eficiente, ya que recogía casi todo el agua que se precipitaba y tenía una velocidad de filtrado algo mayor. Y por último, realizamos una nueva innovación, ya que uno de nosotros se preguntó que qué pasaría si el derecal, aparte de lluvia, también había viento, ya que el derecal era de plástico y se podía derrumbar fácilmente. Para ello lo que hicimos fue sellar los bordes entre las botellas para crear una estructura más estable, y esto lo hicimos a cabo con la ayuda de un mechero. No obstante, seguiremos investigando, desarrollando e innovando para mejorar aún más este dispositivo. Y ahora nos dispondremos a analizar el proyecto Amberepet. Nosotros queríamos buscarle otra utilidad al polímero, y como ya sabemos que este tiene la capacidad de absorción, pues decidimos probar varias cosas. En esta etapa utilizamos polímero, colonia, agua, botellas PET y un cúter. En este proceso hacemos la mezcla en nuestro prototipo 0, que es la parte inferior de una botella. Creamos varias mezclas con diferentes cantidades de polímero y agua, y las conclusiones son que todas las mezclas son dosificadoras de buen olor y que en ninguna de ellas hay presencia de microorganismos en 6 días. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que el prototipo 0 no nos valía, ya que al estar totalmente abierto se evaporaba o se podía caer muy rápido, por lo que decidimos desarrollarlo y creamos el prototipo 1, en el que hicimos unos pétalos que se cerraban y se quedaban completamente plegados. En esta innovación nos dimos cuenta que el prototipo 1 estaba demasiado cerrado, por lo que creamos el prototipo 2, que es la parte inferior y superior de una botella, encajándola y sellándola. También creamos nuestro prototipo 3, que son botellas pequeñas. Luego decidimos investigar cuantitativamente el prototipo 1, para darnos cuenta de si cerrado se evaporaba más que sin cerrar. Entonces, en la tabla
nos damos cuenta de que si no está cerrado se evapora muchas más cantidades de que si sí lo está. Hicimos investigaciones cuantitativas en nuestro instituto donde creamos varias mezclas con diferentes cantidades de polímeros y colonias. Y estas las hicimos en nuestro prototipo 2 y 3. Las dejamos al aire libre y las conclusiones son que el prototipo 2 tenía fuga y que las mezclas con 0,4 gramos de polímero no servían. Volvimos a repetir la investigación, pero en un invernadero sometiendo las mezclas a temperaturas más altas, y las conclusiones son que una mezcla contra más polímero tenía, pues era para espacios mayores, y creamos una mezcla perfecta para habitaciones de tamaño normal. Como vimos en el experimento número 1 de investigaciones, nuestro prototipo número 2 tenía fuga, por lo que decidimos sellarlo con cola y papel. En nuestra última innovación quisimos que nuestro proyecto fuera más atractivo al público, por lo que decidimos decorarlo. Y queremos seguir nuestro ciclo innovando, por ejemplo, en probar polímero y colonia sin agua y ver si absorbe, y en probar preparaciones con esencias caseras, aceites con o sin polímero. Pues yo voy a hablar del proyecto de NEYU, que está aún en fase de preparación. Para realizarlo nos basamos en los fundamentos teóricos de la energía mecánica, que consiste en la energía cinética más la energía potencial. Nosotros sabemos que un objeto a cierta altura tiene solo energía potencial, pero que conforme va cayendo se va transformando en energía cinética. Entonces trasladamos esto a una gota de agua en la nube. Sabemos que la gota de agua en la nube tiene una energía potencial y una velocidad cero, pero conforme va cayendo va adquiriendo velocidad y esa energía potencial se va transformando en cinética, pero la energía mecánica arriba y abajo siempre es igual. Entonces pensamos en idear un sistema que transformase esta energía en electricidad, pero como no tenemos la tecnología necesaria para calcular cuánta energía generaríamos, hicimos unos cálculos aproximados. Hicimos 5 experimentos. En el primero calculamos y evaluamos la masa de una gota y llegamos a la conclusión de que era 0,025 gramos. En el experimento 2 queríamos obtener la velocidad final, y para ello calculamos el tiempo de caída de una gota desde diferentes alturas. En el experimento 3 utilizamos la fórmula de la energía cinética y comparamos los resultados con los del experimento 2. En el experimento 4 evaluamos la cantidad de energía obtenida, energía potencial 0,3 julios y energía cinética 0,32. En el experimento 5 evaluamos la cantidad de energía obtenida por superficie y llegamos a la conclusión que en un derecal sin hoja con 4.600 gotas se generarían 1.690 julios. A continuación hicimos un desarrollo en el que creamos nuestro proyecto. Está formado por dos pilares de botella reciclados, el derecal y el GNU, y el GNU está formado por una turbina a la que le hemos acoplado un imán que gira dentro de una bobina de cobre que crea un campo magnético y genera electricidad. Y a continuación queremos hacer una innovación en la que acoplaremos y protegeremos una segunda bobina para generar el doble de electricidad, y colocaremos un embudo por arriba para que dirija todo el agua en un solo punto de la turbina y que la corriente sea más continua. Y por último queremos deciros que solamente con nuestro proyecto de ERECAL hemos ganado una mención de honor en la modalidad de sostenibilidad, y que nosotros pensamos que nuestro proyecto es muy importante, ya que nos hemos dado cuenta que en las aulas aprendemos mucho más haciendo este tipo de proyectos que solamente dando la teoría. Y además nos va a ser muy útil porque, como he dicho antes, todas las grandes empresas se basan en un departamento de este tipo, y para nosotros ya es mucho más fácil entenderlo. Y pues gracias. Fantástico. ¿Cómo llamáis? Lucía. ¿Y? María. No te vayas, Lucía. Raisa. ¿Y? Saúl, Nacho, Juan. Pues enhorabuena. Poneros aquí. Vamos a pasar el turno de preguntas. Sí. No lo sabéis de memoria, no os preocupéis que no va a pasar nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, Pilar. Mira, ¿por qué se os ocurrió o elegisteis estos temas? A ver. ¿Os gustaban? ¿Está de moda? ¿Lo visteis en la tele?
habéis elaborado mucho, ¿vale? Vais pasándolo. Porque, por ejemplo, el primer proyecto, nuestro profesor ya lo traía de otro instituto, pero lo traía en plan la base solo, y nosotros decidimos desarrollarlo con su ayuda. Y luego la PRP surgió porque como necesitábamos el poliacrilato para el DERECAL, pues decidimos darle otro uso y así usarlo. Y el GNU es una parte del DERECAL que también quisimos innovar para que, aparte de que el DERECAL regara el suelo, con el agua de la lluvia pues generará esa electricidad. Y así los tres proyectos están, los otros dos salen de uno. Lo voy enlazando, voy aprovechando los resultados de uno para el siguiente. Muy bien. ¿Y hay otro en pensamiento? ¿Tenéis otro nuevo? ¿Tenéis otro nuevo? El que tenemos en desarrollo es el GNU, pero aparte en nuestro instituto tenemos una asignatura que es esto. Pero no solamente estamos nosotros, hay muchos más niños y tenemos 8 proyectos y los que salgan pues... ¿Alguna pregunta más? Hola. Bueno, enhorabuena por los proyectos. A mí lo que no me ha quedado claro es en el DERECAL, creo, habéis hecho un estudio cualitativo y cuantitativo de la evaporación y los geles, pero no sé cuál es la diferencia, porque uno ponía en casa, otro ponía en el laboratorio, pero en el cualitativo dais datos muy concretos. Entonces no sé cuál es el método que habéis seguido en casa y cuál es el método que habéis seguido en el laboratorio. Bueno, los métodos que hemos seguido, por ejemplo, en el cualitativo, es que cada uno de nosotros hacíamos el mismo experimento que hacíamos en el laboratorio de los chapones con una cantidad de agua y una cantidad de material, pesándolos todos los días y lo manteníamos con la parte inferior de una botella tapado, y siempre en un sitio de temperatura ambiente. Nosotros hicimos muchísimos experimentos cualitativos, los cuales cogimos resultados que más se pareciesen y los comparamos también con el cuantitativo que hicimos en el laboratorio. Entonces de ahí sacamos los datos finales. Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias. Lo siguiente, Atrapa la luz en el tiempo, de Elías San José. ¿Cómo surgió la idea? La idea, nuestro proyecto se llama Atrapa la luz en el tiempo y lo hemos dividido en 3 etapas. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo ha resultado la experiencia? El primer apartado que veremos será ¿cómo surgió la idea? Una idea. La idea surgió en el año 2010 cuando un grupo de alumnos de nuestro centro le comentaron al profesor que querían participar en la Feria de la Ciencia. El profesor se lo comentó al resto y elaboraron un proyecto para ese año. El proyecto, el primer año, se llamó Atrapa la luz. Posteriormente ha ido evolucionando a Atrapa la luz y el movimiento, y este último año Atrapa la luz en el tiempo, que es el proyecto que hemos quedado en el segundo puesto. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a investigar sobre la luz, que lo veremos a continuación. Como podéis ver, los diferentes proyectos que trajimos fueron la cámara oscura, espectrógrafo, cámara estenopeica, cámara clara, cianotipia y fotográfica. La cámara oscura consistía en el primer año una caja de 2 metros que la pintamos de negro por el exterior y por dentro de blanco, dado que el pequeño estenopo, que es un agujero que está en la caja, se reflejaba la luz y incidía dentro de la caja, lo cual se veía la imagen al revés. La cámara clara, estenopeica y fotográfica es básicamente lo mismo. Lo siguiente que veremos será la animación de imágenes, el cromatropo, filoscopio, geneticismo.
microscopio, zootropo y praxinoscopio, que consistía en la resistencia retiniana, en los cuales se veían las imágenes sucesivas y en nuestro cerebro las captaba 0,1 milésimas y nosotros podíamos ver las imágenes en el mismo tiempo. La del praxinoscopio, que consistía en un distorsionada, en los cuales si se ponía un papel con las mismas características, se formaba la imagen completa. Las tres dimensiones, como por ejemplo la luz telescópica, Viewmaster, estereoscopio, anaglifo y domotronic, sucedió en los años 70 y 80. En el estereoscopio, por ejemplo, consistía en un artilugio de madera en los cuales se ponían dos lentes y con dos imágenes sucesivas, que si las uníamos al mismo tiempo se formaba la imagen en 3 dimensiones y más clara. Lo siguiente que veremos serán los efectos visuales: el anamorfosis, triccionograma, disco de Newton. El disco de Newton, por ejemplo, está formado por dos colores primarios, azul y amarillo, en los cuales se formará el verde si lo giramos a una velocidad dada. Ya nos presentaron nuestros profesores los proyectos y ya comenzamos a construirlo en nuestro taller de tecnología, con los materiales dados y con los materiales y las medidas y todo, y ya comenzamos a construir. Ya llegamos a la Feria de la Ciencia, donde nuestro stand se dividía en dos partes. En el interior, donde teníamos los proyectos de menor tamaño, de todos los proyectos que ha presentado mi compañero, y en el exterior teníamos la cámara oscura y la cenotipia. Aquí, como veis, pues, tenemos mucha interacción por arriba, teníamos muchos proyectos colgados y nuestros compañeros pues, explicaban todos los proyectos. También invitamos a la gente a que interactuara con nosotros dentro del stand, invitándolos a hacer proyectos con nosotros. También teníamos una línea de tiempo con los proyectos y en qué momento de la historia estaban ya ambientados. Y ahora ya pasamos al exterior, donde teníamos la cámara oscura, que este año era más pequeña que el anterior, era una caja de impresora de 1 metro, donde la gente se metía dentro y veía la imagen imprentida. También teníamos la cenotipia, un revelado fotográfico. En el estenopo teníamos placas de metal de distintos diámetros para que se vea más nítida la imagen. Aquí en la cenotipia la gente podría ir y hacer revelados fotográficos de fotos que traíamos nosotros ya hechas de impresora. Y al revelarlo quedaba en azul y no hacía falta una cámara oscura ni nada, era al sol. Y la experiencia resultó muy buena. Tuvimos un trato distinto con los profesores, con nuestros propios compañeros, al trabajar codo a codo para hacer todos los proyectos, pero aquí la mejor manera de explicarlo, tenemos un vídeo aquí que ahora voy a ver a continuación.